Bienvenidos y bienvenidas a todos los aquí presentes en este nuevo coloquio. El tema que hoy nos convoca es sobre Francisco, sus 11 años de pontificado, y hoy está nuestra invitada Emil Secuda, que ella es actualmente secretario de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede, es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia Pro Vita, consejera del CELAM y profesora en Loyola University Chicago. Recibió 2 doctorados honoris causa en Liberal Arts por la Loyola University de Chicago en 2023, en Humanidades por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en el 2022. También fue profesora invitada de Paul University en 2019, de Boston College en el 2016 y de Northwestern University en el 2011. Fue profesora investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina desde el 2011 hasta el 2022, también en la Universidad de Buenos Aires desde el 2017 hasta el 2021, en la Pontificia Universidad Católica Argentina desde el 2010 hasta el 2018, de St. Thomas University en Texas desde el 2020 hasta el 2022. También recibió el grado de doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina y se especializa en teología moral social. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ciencia política en Northwestern University, economía y negocios en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es miembro del equipo de investigación de Future of Work, Labor After Laudato Si en la ICMC, International Catholic Migration Commission, y de la CTWC, Catholic Theological Ethnics in the World Church. Su último libro publicado se llama Para leer a Francisco, Teología Ética Política, de Ediciones Manantial de Buenos Aires, publicado en el 2017, y también publicado en Italia por Olati Boringieri en el 2018. Por último, ella realiza múltiples conferencias, workshops y seminarios internacionales en América, Europa, Asia y África. Es una alegría y un honor que estés hoy con nosotros, Emilce, y vamos a comenzar preguntándote sobre tu trabajo, el trabajo que estás realizando como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina desde el 2022, cuya misión es ser puente entre la Curia Romana y las Américas del Norte y del Sur, y quisiéramos saber en qué consiste tu trabajo, los desafíos, el futuro de esta comisión, y todo lo que tú nos quieras contar específicamente sobre esta importante labor que realizas especialmente para nosotros de América Latina. Tienes la palabra. Bueno, en principio, muchas gracias a todos y todas los que están, porque veo muchos amigos, lo veo a Hoffman, lo veo a mi compadre Alberto, veo a los profesores de la veo todo, estoy muy contenta de verlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Pilar, una mujer valiente, una teóloga latinoamericana. Gracias por invitarme a compartir esta hora con nosotros. Así que, como digo ahí, gracias a todos por estar con nosotras dos, porque entiendo que va a ser una especie de ping-pong para hacerlo más divertido a todos, ¿no? Porque hay que estar felices, hay que estar felices. Los cristianos tenemos que caracterizarnos por la felicidad y por la esperanza. La esperanza es y justamente en este momento donde parece que nuestro continente de norte a sur está atravesado por esta crisis ecológica que es socioambiental y que no podemos hacer nada. Bueno, en el campo secular uno puede estar un poco deprimido, pero desde el punto de vista cristiano católico, no, porque la virtud teologal de la esperanza nos mueve a unirnos para salvarnos, como dice el Papa Francisco. Y a veces nos olvidamos de esas virtudes teologales, que las tenemos siempre, y que justamente, como son gracia, como son gratuitas, y no hicimos nada para adquirirlas, porque las virtudes cardenales tenemos que hacer un mérito, ¿no? Para ser justos, para ser fuertes y para ser templados. Tenemos que hacer un camino, el camino de la buena aventura, ¿no? Tenemos que aprender a ser justos, a repartir,
a compartir. Y no es fácil, no es fácil. El primer instinto es el egoísmo. Hay que educarnos, hay que convertir ese patos en etos. Hay que convertir ese miedo de todo para mí porque si no me muero, que es lo pasional, en el etos, en la ética, que es la comunidad organizada. Por eso el Papa dice en el segundo movimiento, en el segundo el discurso a los movimientos populares, hay que saber convertir la pasión en acción, ¿no? Y eso hay que aprenderlo. Pero las virtudes teologales son otra cosa. No tenemos que hacer nada para tenerlas. Tenemos fe porque Dios nos primerió, como dice el Papa, es un regalo. Creer es un regalo. Tenemos fe en Dios y tenemos confianza en la humanidad. Eso es un regalo. Los cristianos confiamos en la humanidad. Con fe, confiamos. Es un regalo de Dios. Y como no hicimos nada para tenerlo, tampoco la podemos perder. Por eso dicen que lo último que pierden las personas es la esperanza. Es que no la perdemos nunca porque es un regalo. Y tampoco perdemos la capacidad de amar. Amamos siempre. Nos enamoramos de cada cosa, ¿verdad? Pero nos enamoramos. Y eso nos lleva a levantarnos de la cama cada día, a unirnos. Eso es lo que hago en la Pontificia Comisión para América Latina. Hago eso. Me pagan por hacer eso. Eso es bueno, ¿no? El Papa Francisco me dio un trabajo. Es la primera vez que me da un trabajo tan digno. Estoy muy feliz. Estoy trabajando para la Iglesia. Estoy trabajando para el Papa. Toda la la curia romana, de acuerdo a la nueva constitución, Predicate Evangelium, está al servicio del pontífice. Esto hay que repetirlo porque no era así antes, ¿eh? Esta es la nueva constitución. La curia romana está al servicio del pontífice. Y la función es conectar a las iglesias particulares con el pontífice. ¿Por qué? Porque somos católicos y porque esta nave terrenalmente tiene un conductor, que es el Papa. Y todos los que trabajamos al servicio del Papa, que somos muchos, todos los dicasterios, cada uno tiene una función. La CAL está dentro del dicasterio de los obispos. El presidente de la CAL es ahora cardenal Prevost, Robert Prevost, de ahí nació en Chicago, pero viviendo tantos años en Latinoamérica, un poquito en cada continente, y tiene dos secretarios, Rodrigo Guerra, varón, filósofo de México, Emil Secuda, mujer teóloga de Argentina. Bueno, y así está compuesta nuestra comisión. En el pasado esa comisión controlaba esa nueva teología que aparecía en América Latina, que no era una nueva teología, sino que era la puesta en marcha del Concilio Vaticano II, del cual pasaron 58 años y todavía estamos luchando. Lo sé porque tengo la misma edad del concilio y todavía estamos tratando de que se implemente, y el Papa ahora, por lo menos a mí, me ha nombrado como secretario para colaborar en este desarrollo integral de América Latina a la luz del concilio, es decir, reconociendo en cada persona un juez. ¿Qué significa eso? Cada ser humano puede juzgar. Todos salimos bien cocidos del horno, dirían los indígenas. Estamos a punto para poder juzgar o discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Eso dice el concilio, por eso el Papa llama a unirnos para caminar juntos y a escucharnos, no como psicoanalistas o como una confesión en un juzgado, escucharnos en las decisiones, no escuchar y otro decide, escucharnos en las decisiones. ¿Decisiones sobre qué? Sobre los bienes creados por Dios y desarrollados por toda la humanidad para que nuestros pueblos tengan vida. Y podemos hacerlo, porque tenemos fe en Dios y confiamos en nuestros hermanos americanos del norte y del sur, y nos queremos porque somos cristianos y católicos. Entonces, siempre tenemos que estar felices. El Papa me dijo, te traigo acá para que te diviertas, ¿eh? Me dijo eso. Y él dijo, hay que tener humor. Yo le rezo todos los días al santo del humor. Lo habrán escuchado, ¿no? Cuando habla de eso. Dice, por favor,
dame humor. Y todos aquellos que están en este Zoom o que lo van a escuchar y se encontraron, tuvieron la dicha de encontrarse con el Papa Francisco, sabrán que cuando uno llega, llega muerto de miedo, porque es el pontífice, pero el Papa en menos de un minuto nos descontractura porque rápidamente tiene un chiste, un comentario, en un humor, con humor para cada uno de nosotros. Y lo hace conmigo cada vez que me encuentro a trabajar con él. Cada día él lo hace y me hace reír mucho. Y él me pide eso, que contagie el humor, porque la esperanza la tenemos. Entonces, si me preguntás, Pilar, ¿cuál es mi trabajo? Es un trabajo hermoso, es ayudar a un pontífice, eh, es algo impensable para una mujer latinoamericana que nació en la periferia, impensable, impensable. Ujú. Y estoy muy feliz de hacerlo. Y sí, no les voy a pedir que recen por mí, porque eso hay que rezar por el Papa. Pero, como le he dicho a muchos de los que están acá y me conocen de antes de estar acá, siempre trato de sumarnos para que hagamos el trabajo juntos. Claro que la gente no se suma cuando no hay presupuesto. Como no tengo plata, nadie va a venir a traerme un proyecto porque no puedo financiar nada, pero sí necesito gente que trabaje, así que estoy pasando la gorra no por plata, sino por mano de obra y por ideas. Qué bueno. Me encanta la definición que has hecho del trabajo, como, bueno, especialmente esa delicadeza, ¿no? Del Papa de invitar a trabajar junto con él y de invitarte también a que pongas alegría, pongas fe, y la palabra humor, o sea, que hacer las cosas con el espíritu, que es también el crear ese clima de trabajo agradable, es lo que nos impulsa y nos invita en este proceso sinodal también a trabajar juntos. Y bueno, y otra de las preguntas importantes que me imagino que muchos de los que están aquí presentes se harán es el lugar de las mujeres, porque además tú mismo lo has dicho, que en este lugar que tú estás como secretario, son dos, un varón y una mujer. Entonces, ¿qué lugar tienen las mujeres? Y tú desde el 2022 estás ahí, pero en este pontificado de Francisco, ¿cómo has visto tú este lugar que nos está dando el Papa en la toma de decisiones, en la participación a través del voto? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo este proceso? ¿Cómo lo ves tú desde tu trabajo y desde esta cercanía desde Roma? La verdad, yo no me puedo quejar. En lo personal, nadie me ha tratado mal en la curia. Tengo una excelente relación con los prefectos, con los secretarios, con los periodistas, con los comunicadores. Esta es la curia del Papa Francisco. Eso hay que tenerlo presente. O sea, hay muchísima gente acá nombrada por el Papa. Yo soy nueva, no soy curial, tengo 2 años y medio acá, pero muchos prefectos y secretarios llegaron conmigo. Entonces estamos aprendiendo. Por ejemplo, el jueves fue feriado, el jueves pasado, en el Vaticano. Los que somos nuevos no lo sabíamos. Si programamos una actividad de 3 días y resulta que estaba todo cerrado, tuvimos que alquilar un hotel para llevar a la gente. Eso para decirles que somos nuevos. Y como somos nuevos, no tenemos miedo. Eso es muy importante. Hay mucha gente, hay más gente con miedo, hay más gente asustada que gente mala. Hay más gente asustada que gente mala. Hay más gente que no hace cosas buenas o hace cosas malas por miedo que porque es mala. Es muy difícil ser malo. Los que estudiaron Kant saben que el acto por inclinación contra el deber, que de los 4 actos kantianos es el malo, es muy difícil. Es muy difícil. La gente está asustada. Pero los que no están asustados van adelante, no miran para atrás, no son indietristas, como dice el Papa Francisco. Yo no soy indietrista, hay muchos de mis compañeros acá porque son compañeros, los obispos, los cardenales, los laicos. Somos compañeros, somos la curia del Papa Francisco, no vamos indietro, somos apóstoles, vamos hacia adelante, entonces nos tratamos como compañeros de trabajo, porque eso somos. Acá somos compañeros de trabajo, hombres y mujeres, laicos y religiosos. Eso es lo que hizo el Papa. Es mucho, es mucho. Haber nombrado, como en mi caso, o en el caso de Alessandra Merelli, secretario de la curia romana, una mujer, eso es mucho. Ahora, son los gestos, es el lenguaje simbólico de los gestos. Lo que hay que hacer es replicarlo. ¿En cuántas curias locales o conferencias episcopales o universidades católicas
han puesto mujeres en los lugares. Es decir, lo que hay que hacer es imitarlo a eso, por un lado. Y por otro lado, reconocer a todas las mujeres que trabajan siempre, porque la iglesia no es que no hay mujeres en la iglesia, más de la mitad de la iglesia son mujeres. Entonces hay que dejar de decir, según mi opinión, que no hay mujeres en la iglesia. Está lleno de mujeres en la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer las mujeres es nombrar, visibilizar a todas las mujeres que están. Y la forma de visibilizarlas es pagarles un salario. Por eso dije, y no casualmente, el Papa me dio trabajo. Y varias veces repetí desde que estoy hablando, tengo un hermoso trabajo. Un trabajo es aquella actividad que se reconoce económicamente. Un trabajo es una actividad laboral que se reconoce económicamente. Y al reconocer económicamente, estoy reconociendo en su dignidad a quien la practica, ya sea un trabajador de la construcción o un profesional, un abogado, un médico, un teólogo. Cuando yo pago, reconozco. Eso está haciendo el Papa con las mujeres, aquí en la curia. Yo tengo un salario y ese salario indica que el Papa me dio un espacio y legitima lo que yo estoy diciendo en este Zoom. Porque hay un reconocimiento económico y hay toda una boleta de pago. Estoy haciendo un trabajo. Esto es muy importante. Ese es el lugar que tenemos que darle a las personas. La dignidad a través del trabajo, porque cuando yo pago, estoy reconociendo. Si no, no lo estoy tomando en serio. Eso hizo el Papa con nosotras. Y eso tenemos que hacer nosotras y nosotros con nosotras, mujeres y hombres. Reconocerlos en su dignidad, reconociéndoles la forma de decir gracias que tiene el sistema capitalista, que es pagando un salario justo. Puedo decir muchas cosas más, pero esta me parece la más importante, porque las demás son poesía. Y bueno, ya indirectamente nos estás diciendo los puntos o los cambios en los 11 años de este pontificado, ¿no? Y ahí me gustaría que nos contaras cuáles son los principales, digamos, puntos importantes o avances de este magisterio del Papa Francisco. Bueno, ya en tu conversación lo has dicho, ¿no? Pero si tuvieras que destacar o describir cuáles serían los que tú te has llamado la atención o que están impactando, y tú hablas también de que no hay personas malas, sino que hay personas que por miedo actúan de determinada forma. Entonces, en este pontificado también vemos que hay muchas personas que por miedo o por distintas razones se oponen o dicen o no entienden los cambios que se están produciendo en estos 11 años de pontificado. Entonces, me gustaría que compartieras un poquito cuáles son tu parecer sobre este magisterio del Papa Francisco. Lo primero que se me ocurre es que el Papa dio vuelta la situación, ¿no? En lo que él llama la pirámide invertida. Él dijo, no vamos a hablar, vamos a escuchar. Ya eso es un gran cambio. Cuesta, a todos nos cuesta. Yo vivo hablando, ¿no? Encima, mi trabajo es hablar. Escuchar cuesta. Eso es mucho. Puso a una comunidad en asamblea. Puso a una comunidad en asamblea. En un momento de la humanidad, por un salto tecnológico cualitativo donde se está en un caos institucional, donde hay crisis de representación, donde es casi imposible armar comunidad, armar gobierno, un pontífice puso transversalmente en el mundo en asamblea a un pueblo. 3 años. Eso es para analizar desde el punto de vista de la sociología, de la teoría política, más allá del catolicismo. Haber logrado poner en el mundo, en este momento caótico, donde la gente se aísla, como dice el capítulo 1, Sombras de Fratelli Tutti, donde la gente vive una realidad virtual, donde
No hay trabajo, por lo tanto, no hay espacio, no hay trabajo para el 62% de la población mundial activa. 62% de la población no tiene una comunidad laboral donde ir a hablar. Ni siquiera hay una persona que lo está esperando para decirle llegaste tarde. Nadie lo está esperando en ningún lado. Es totalmente prescindible. Por lo tanto, no tiene espacio de diálogo. Es terrible, porque lo humano se conforma a partir de la lengua, de la palabra. En ese mundo de aislamiento, de virtualidad, de individualismo, de miedo, el Papa dice, nos aíslan, nos encierran, para después venir las falsas místicas comunitarias a vendernos la salvación y tomarnos el alma. Además es la técnica de los abusos, ¿no? Aislar a una persona de sus amigos, de sus familiares y después venderle una protección que termina en un abuso institucional, profesional, sexual, etc. Bueno, en ese momento caótico, que no tiene que ver con personas malas, sino con un sistema que mata, como dijo el Papa, logró un pontífice llamar y poner a la gente a hablar, a escucharse en una asamblea. Eso es algo para tomar nota a nivel institucional, más allá de la Iglesia. Me parece que eso es un rasgo muy importante. Segundo, haber apoyado toda iniciativa que parecía que nada tenía que ver con la Iglesia, como la nueva reconfiguración de los territorios eclesiásticos en América Latina. Tener hoy un CELAM, que es una conferencia episcopal latinoamericana, como hay en cada continente, pero la primera que surge es la de América Latina, el CELAM, y ahora otra vez América Latina a la vanguardia. La primera conferencia eclesial surge en América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre una conferencia episcopal y una conferencia eclesial? Que la conferencia episcopal es de obispos, presidentes de conferencias episcopales locales, ¿verdad? Nacionales. Pero en un mundo de las fronteras están cayendo, donde son totalmente porosas, donde todo puede circular, el dinero y las riquezas naturales, menos las personas, pero también circulan de manera ilegal, caen presas, prisiones privadas, robos, trata. En ese mundo la Iglesia se acomoda y arma una nueva configuración, que es la conferencia eclesial, donde hay obispos, laicos, universidades, diálogos. Eso es una novedad en América Latina. Y cuando aparece la SEAMA con esta propuesta, algunos se han rasgado las vestiduras. Eso no puede ser. Y el Papa dijo, ¿cómo que no? Y lo apoyó. Como ahora impulsó una especie de SEAMA cuando estuvo en Marsella para el Mediterráneo, por el tema de las migraciones en el Mediterráneo. Es decir, es un pontífice que está abierto al cambio, que vio que estamos en una época de cambio, y en esa época de cambio, la Iglesia tiene que pasar la rompiente. Y el Papa está poniendo la barca de la Iglesia más allá de la rompiente caótica que provoca este salto tecnológico. Entonces, para algunos que no entienden lo que está haciendo este Papa, nosotros no lo vamos a ver. Ninguno de los que estamos en este Zoom vamos a ver. Pero en 100 años vamos a ver que cuando todas las instituciones de la modernidad se hayan caído, la Iglesia sobrevive porque fue puesta más allá de esa rompiente. Y el Papa le tocó esto, como a otros pontífices le han tocado otros problemas gravísimos, como a Pío XII, como a Juan Pablo II y a otros tantos. A este Papa latinoamericano le tocó el punto más crítico del cambio de época. Y sabe que si la Iglesia no absorbe esa nueva configuración, esa nueva transformación, no quedaría acompañando a su pueblo. La Iglesia, por supuesto, que va a pasar la rompiente, porque la Iglesia es un cuerpo místico. Y empecé hablando de las virtudes teologales y de la gracia. La Iglesia va a vivir más allá de eso. Pero la Iglesia es un cuerpo místico, es Cristo y su pueblo. Y como pueblo estamos más allá de todo este caos que estamos viendo, que es muy grave. Yo no sé si ustedes vieron las noticias de lo que está pasando en Brasil. Ya se está inundando Argentina. Y no es porque llueve mucho, es porque hay un sistema productivo que está amenazando la vida. Y este Papa asumió eso, sin ser geólogo ni científico,
confió, confió en los científicos y con todo un dicasterio atrás, el cardenal Cherny, el cardenal Grech, porque esto es un equipo de trabajo, no es una sola persona. Y todos ustedes en el territorio, y en las universidades, y en las comunidades de base. Bueno, estamos remando, nunca mejor dicho, ¿no? Porque se está inundando todo. Eh, y el Papa no tuvo miedo. No fue un pontífice aterrado frente al cambio. Porque frente al cambio se pueden hacer dos cosas. Cerrar filas y resguardarse en un pequeño núcleo de puros hasta que pase la tormenta, es una propuesta de algunos, o cambiar todo, vamos para adelante. A ver, ¿qué está pasando? Escuchemos, no tengamos miedo, salgamos, porque esto está inundando, salgamos y construyamos eh, algo nuevo que no sabemos qué es. Pero como no sabemos qué es, llamamos al Espíritu para que nos diga dónde vamos. Eso es lo que está haciendo, me parece, según mi punto de vista, el, el Santo Padre, el Papa Francisco. Y en este trabajo que realmente, como tú dices, ¿no? Es también ver una situación mundial que estamos viviendo también en medio de guerras. Salimos de una amenaza que fue el COVID, que también el Papa le tocó vivir esa situación de amenaza concreta de toda la iglesia casi como que paralizada frente a antes de las vacunas y todo esto, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, a otra amenaza concreta de las guerras concretas. Este, qué instituciones o qué países ves que también aceptan o escuchan la palabra de este pontificado? Porque también él, como habla de la realidad ecológica, de la realidad institucional, del capitalismo, o sea, de realidades políticas que afectan a la vida humana. Entonces, ¿qué instituciones realmente tú has visto o qué personas realmente aceptan o cuál es la reacción de estas instituciones o de estas organizaciones frente a lo que el Papa habla y a su propuesta? La verdad que la aceptación es muy grande y nadie puede negarlo. Eh, el Papa Francisco es quien va a promulgar este magisterio, que está con nuevo magisterio social, que responde al clamor de la tierra y de los pobres, que hoy constituye Laudato Si, Fratelli Tutti, y algunas exhortaciones que son continuidad de la doctrina social de la Iglesia, pero absorben la nueva coyuntura. Si ustedes ven cuántas universidades en el mundo, hoy no hay un evento académico de cualquier disciplina universitaria donde no se esté hablando de la Laudato Si. No solamente en universidades católicas, universidades públicas, universidades seculares. El trabajo que estamos haciendo con el Papa y las universidades continente por continente es enorme. Los rectores, 216 universidades vinieron a ver al Papa acá el 21 de septiembre del año pasado, pero no a sacarse la foto. Estuvieron trabajando 6 meses, vinieron acá, encontraron al Papa un día de trabajo y ahora vamos a poner en marcha un trabajo concreto en América Latina, que involucra a medios de comunicación, empresas, un trabajo grande. Eso es un ejemplo. Después, la cantidad de gobiernos nacionales y subnacionales que han abierto secretarías y oficinas de medio ambiente, el cambio en la legislación de los migrantes, eh, todo el perder el temor a la denuncia de los feminicidios y de la trata, porque no es solamente el Papa, o sea, lo que hay que entender es que somos una comunidad. Y el Papa sale adelante con su palabra, pero todos nosotros atrás estamos replicando esto todos los días. O sea, nosotros tenemos que asumir que somos parte de ese cambio. Y también políticos, muchísimos políticos, no necesariamente católicos. El Papa siempre es una autoridad que atraviesa las fronteras, sea quien sea el Papa. Y siempre se ha escuchado la voz de un pontífice. Y ahora se escucha también la voz de este pontífice. ¿Hay críticas al Papa? Bueno, hubo críticas a todos los papas. Acá hay teólogos y hemos estudiado historia de la Iglesia y lo sabemos.
Bueno, los medios de comunicación hoy son más rápidos, replican de otra manera, entonces parece que las críticas al Papa Francisco son mayores que las que hubo a Juan Pablo II o a Pablo VI. Pues son las mismas, siempre hay puntos de vista distintos, confrontaciones, pero honestamente no podemos decir que no fue un éxito el magisterio social del Papa Francisco, porque realmente está marcando una agenda. Por supuesto que hay gente que va indietro y que sigue enseñando una doctrina social de la Iglesia del siglo XX, de la que no habla el actual magisterio pontificio. Solamente con poner un buscador de palabras uno se daría cuenta. Pero bueno, hay que animarse a estar en el siglo XXI, porque no es solo el magisterio del Papa Francisco, es el magisterio social de la Iglesia, promulgado por un papa, pero en el que trabajan muchísimas personas. Y todos ustedes también, o sea, cada uno de nosotros está haciendo hoy la doctrina social de la Iglesia, porque no es una verdad revelada la doctrina social de la Iglesia, sino que es producto del discernimiento social comunitario en respuesta a una coyuntura histórica. Me gustaría, como ya para ir abriendo el diálogo con los participantes, la última pregunta es, porque por mucho tiempo tú también te has dedicado a trabajar con los movimientos populares en Argentina, en el ámbito también laboral, de los derechos de las mujeres, de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo también ha continuado ese trabajo también tú desde Roma y también desde las orientaciones de este magisterio, ¿no? O sea, todo ese trabajo con los movimientos populares y cuál ha sido también como los frutos, ¿no? De ese trabajo tan interesante también que tú realizas. Bueno, uno cuando llega a un lugar, cada maestrito con su librito, dicen. Así que, por supuesto, yo vengo a hacer acá lo que sé hacer. Y es mi trabajo con las universidades y mi trabajo con los movimientos populares y las comunidades organizadas. Estamos haciendo desde el CELAM, armando, incorporando nuevas redes, estamos armando una red grande, lo que se llaman las comunidades organizadas, que en Estados Unidos son las Community Organizing, que he hablado con Hoffman bastante de este tema. Las estamos poniendo en red con las comunidades organizadas de Latinoamérica, también con Europa. Por ejemplo, el viernes próximo ahora, este viernes, hay un evento muy grande en Europa que se hace en Verona, la Arena de Verona, donde se van a juntar todos los movimientos populares, donde va el Papa, donde voy yo, donde va Stedile de Brasil, y bueno, voy ahí, y bueno, y estuvimos acá los últimos 3 días reunidos acá en el Vaticano, estuve posteando bastante en internet, porque yo organizo el evento, saco el pasaje, hablo, me saco la foto y después la tengo que promocionar en las redes. Como lo pueden ver, es muy casero esto. Bueno, y ahí en ese encuentro estaban representantes de sindicatos, representantes de cámaras de empresarios, representantes de congregaciones, por ejemplo, los escalabrinianos, que tienen a cargo toda la red de trata, y de Cardenal Cherny, los secretarios generales continentales de Cáritas, y estuvimos trabajando 3 días en el tema, se llama El futuro del trabajo. Hay un programa en el que trabajo desde hace más de 10 años, en la International Catholic Migration Commission, que es la oficina del Vaticano en Ginebra, donde se trabaja con Naciones Unidas y con la OIT. El programa se llama The Future of Work, Labor After Laudato Si, el futuro de trabajo, la labor después de Laudato Si. El director de ese programa es Pierre Martinot Lagarde, Bob Vitilo es el director de la comisión, y esa comisión depende del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Ese programa de Future of Work nace en el 2019, que es en el momento en que cumple 100 años la OIT y que lanza el futuro del trabajo. Entonces, fíjense que se llama, traducido al español sería, el futuro del trabajo, punto, la labor después de Laudato Si. ¿Por qué? Porque trabajo es una actividad laboral, es decir, rentada, que el Estado reconoce como trabajo. ¿Toda actividad laboral que realiza una persona es considerada por el Estado como trabajo? No. No. La gente hace muchas actividades laborales para sobrevivir, pero los estados no reconocen a todas como trabajo. La empleada doméstica, como se dice en algunos países de Sudamérica, no era reconocida como un trabajo.
ahora son reconocidas como trabajo en algunos países. Si mi actividad laboral es reconocida por el Estado como trabajo, yo paso a tener todas las garantías sociales. Voy a tener una cobertura médica, voy a tener una indemnización por despido, voy a tener fin de semana pago. Pero si mi actividad laboral no es reconocida por el Estado como trabajo, yo no tengo ningún beneficio social. Como las actividades laborales reconocidas por los estados como trabajo, dado el salto tecnológico, cada vez son menos, toda la humanidad de algo vive. O sea, que actividades laborales se están haciendo. Pero si los estados no la reconocen como trabajo, no podemos garantizar acceso a la vivienda, a la educación y a la salud para el 90% de la población mundial. Entonces, estamos trabajando hace 10 años en algo que se llama Work is Care, que es work, seguramente habrán escuchado esta expresión, que significa trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. Es decir, todas las actividades que hoy pueden hacer las máquinas, las computadoras, la inteligencia artificial, ya no la hacen más los seres humanos. Entonces, ¿cuáles son las actividades que van a quedar para los seres humanos? Las actividades de servicio. Justamente las actividades laborales de servicio son las que los estados no reconocen como trabajo. Entonces, esas personas ya no tienen ninguna garantía social. Entonces, la campaña significa cuidado es trabajo, significa que toda actividad laboral del cuidado tiene que ser reconocida como trabajo. Y que trabajo es cuidado significa que toda persona que trabaja, ya sea cuidando a un anciano, a un niño o manejando la NASA, está cuidando el planeta y las personas. Todo trabajo es cuidado y todo cuidado debe ser reconocido como trabajo. Esto responde a tu pregunta, Pilar. Esto es lo que estoy impulsando hace 10 años y en lo que estamos trabajando desde el Vaticano con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, con Cáritas y con el CELAM, para que nuestros pueblos tengan vida y en abundancia, como dice Juan 10:10 y como dijeron nuestros obispos en Aparecida. Muchísimas gracias, Emilce. Acá hay una pregunta en el chat y también ahora les doy la posibilidad a los que quieran hacer la pregunta directamente que pongan mano para poder darle la posibilidad de abrir el micrófono y el video para poder hacer una pregunta. Acá, mientras tanto, en el chat, Patti pregunta, ¿cuál sería el espacio más apropiado para que una laica pueda colaborar con el proceso de este tiempo en Argentina y América Latina? Le digo a mis estudiantes en las universidades, porque yo doy clases en posgrados y una de las materias que doy muchos años es teoría política. Entonces mis estudiantes no necesariamente vienen a estudiar teología. Entonces puede ser que sean ingenieros, médicos, son posgrados, doctorados. Entonces ellos creen que son católicos y que su actividad como católico es el domingo ir a ayudar a la parroquia o a un barrio. Y yo digo, no, mire, si usted es ingeniero de la NASA, no queremos que usted vaya a hacer una comida el domingo. Queremos que usted como católico piense cómo salvar el planeta desde la ciencia. Entonces, si vos me preguntas qué hace una mujer laica, lo que está haciendo, si es médica, que haga de médica. No es que tiene que hacer aparte una actividad para ayudar a la iglesia. Eso es muy importante, porque nuestra tarea de católicos no es el fin de semana, en el rato libre, de manera voluntaria. Nuestra tarea es en nuestro trabajo. Si yo tengo una mujer que es ingeniera, yo no la quiero haciendo un guiso el fin de semana. La quiero en la fábrica, la quiero en la empresa y la quiero pensando nuevas técnicas que no sean extractivistas, economías verdes, políticas públicas, políticas financieras que puedan integrar a marginalidad. No quiero que esa persona hipercapacitada pierda 4 horas cocinando un guiso o un crudo, no sé cómo llaman en otros países. O sea, eso hay que empezar a incorporarlo, ¿no? ¿Y qué hace una mujer laica de la iglesia? Lo que hace, pero que lo haga como católica. No somos no somos una religión, somos una teología. No somos un culto. Somos los que damos razones de nuestra fe. Esto lo decía Ratzinger. Ojo con reducir el catolicismo a un culto cristiano. No somos un culto.
Somos palabra pública, somos teología, damos razones de nuestra fe y cuidamos la creación. Entonces, salgamos a la calle. Por eso dice el Papa, salgamos, iglesia en salida. No somos culto, somos palabra pública. Y todo lo que hacemos tiene que estar iluminado por esa fuerza que da el Evangelio y que tiene que ver, como dice la Predicate Evangelium, la nueva constitución de la Curia Romana, en su primer capítulo, cuando dice qué es evangelizar, no da un decálogo, no dice qué es, dice cómo hacerlo. Dice, habla del modo. Y dice, ¿cómo se evangeliza? Tocando, dice, con palabras y gestos. Con palabras y gestos. Y por si no queda claro, dice, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Entonces, ¿qué hace una mujer laica? Lo mismo que hace un hombre laico, y lo mismo que hace una mujer religiosa, y lo mismo que hace un hombre religioso y un hombre sacerdote. Todos tenemos que hacer lo mismo. Tocar la carne de Cristo sufriente en el pueblo, pero ojo, de acuerdo a la capacitación que cada uno tiene. Acordémonos de la parábola de los talentos. Muchas gracias, Emilce. Bueno, le voy a dar la palabra a María del Carmen, que tiene para hacer una pregunta. María del Carmen, Burgos. Gracias, doctora. Quería felicitar a Emilce por toda su exposición y realmente siempre, no sé por qué, a mí me ha quedado esto de que, por ejemplo, en mi país y en mi campo personal, uno se prepara para la iglesia muchísimo, pero qué poco valor que se le da dentro del contexto humano a alguien que está al servicio de la iglesia o que trabaja en alguna cosita pequeñita, que a la final hay una dignidad humana que uno rescata. Por decir, nadie tiene el tiempo de sobra y uno se dedica por el hermano menos favorecido, por el hermano desvalido, pero antes de hacerlo del campo profesional, humano, no, eso es de la iglesia, eso se queda por allá. Yo rescato mucho lo que ella ha hablado ahorita y todo lo que se va a formar, porque el Papa es un reformador. Más adelante las otras generaciones lo ven, porque realmente uno trabaja por rescatar dignidades humanas. Gracias, doctor. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias. Diego Pérez. Gracias, doctora, mucho gusto en saludarla. Nada más mi pregunta sería, ya transcurridos este tiempo, y sobre todo yo que participo en la economía de Francisco, ¿cuál ve que sea realmente el futuro y cómo seguir impulsando las iniciativas de economía de Francisco en la región latinoamericana que se debate entre tantos gobiernos con tantas ideologías tan diversas y totalitarias como estamos hoy? Le mando un abrazo, muchas gracias. Escuchamos tu respuesta, Emilce. Bueno, Economía de Francisco. Economía de Francisco es un proyecto grande. Yo creo que hay que involucrar más a las empresas y a las universidades. Ya estoy pensando en eso, Diego, así que dentro de poco vamos a conversar ese tema. Justamente anoche tuve una reunión con Focolares por ese punto. Y respecto a la pregunta de María del Carmen, yo creo que tenemos que dejar de ser clericalistas. El Papa lo dice todo el tiempo. Y yo como mujer católica, ahora estoy trabajando en la Curia Romana, pero desde hace 2 años y medio. El Papa hasta hace 10 años. Y nunca pensé que nadie veía lo que yo hacía porque un cura o un cardenal o un obispo me llamaba para felicitarme. Yo siempre trabajé en el espacio público. Soy profesora concursada en universidades nacionales. Eh, Trabajé en organismos internacionales, asesoré sindicatos, movimientos populares, y lo hacía en un lenguaje secular. Mi formación como teóloga era el fundamento de mi práctica. Pero cuando yo iba a trabajar al espacio público, yo no hablaba en términos religiosos, ni hablaba en términos morales, ni esperaba que la gente me quisiera. Esto es muy importante, miren, porque, por ejemplo, el diálogo social no es un diálogo entre amigos.
El diálogo social es un diálogo entre personas en conflicto. Yo no le estoy pidiendo al otro que me quiera en el diálogo social. Estoy pidiendo que hagamos un acuerdo en porcentajes de cuánto va a ganar un trabajador y de cuántos empleados se van a despedir o no de una empresa. Yo no voy a buscar amor ahí. Esto es importante entenderlo, porque hay una perversión en eso. Cuando uno va a poner el conflicto sobre la mesa, el otro me pide que lo quiera. Ojo con eso, ¿eh? Esas son prácticas de abuso, ya las sabemos. En el mundo social no hablamos de amor, hablamos de justicia. Eso lo hacemos como católicos. Los buenos católicos vamos al mundo de las instituciones seculares a hablar en términos seculares, dentro del Estado de Derecho, y a poner marcos de justicia y gobernabilidad. Tuve una discusión sobre este tema y un gran empresario me dijo hace 2 días, bueno, pero hay que esperar que la gente tiene que convertirse para entender al Papa, hablando de las grandes empresas. Le digo, no, no se trata de conversión, se trata de justicia, tenemos que sentarnos en una mesa y llegar a un acuerdo. No, no, es que hay que darle tiempo, la gente para convertirse necesita tiempo. Le digo, ¿cuánto tiempo se necesita? 10 años, me dijo. Esa persona está diciendo cualquier cosa. Eso no es la doctrina social de la Iglesia. Entonces es importante entender esto. Como católicos, vamos al mundo a tocar la carne sufriente de Cristo con los elementos adultos que tenemos. Si yo soy un abogado, tocar la carne sufriente de Cristo es defender a una persona que dejaron en la calle y despidieron sin ningún tipo de remuneración ni justicia. Y si yo soy médico, tocar la carne sufriente de Cristo es atender a una persona y garantizar la salud pública. Esto es muy importante que entendamos, porque de esto nos habla el actual magisterio social y pontificio. Entonces, hay gente que nos va a correr no sé cómo decirlo, no, pero usted tiene el amor, sí, el amor salva, pero el amor salva en términos profesionales. Entonces, entender qué significa el diálogo social, qué significa ser un católico. Los católicos tenemos algo que el resto de las religiones no tienen, que se llama doctrina social de la Iglesia. Eso es un corpus que tiene más de 100 años. Y ahí no se habla se habla de justicia, de equidad, de programas públicos, de diálogo con las empresas, con los trabajadores, con los gobiernos. ¿Por qué hablamos como niños? Eso no es el catolicismo. Eso es lo que yo diría, ¿no? En respuesta. Muy buena pregunta. Perdón, me extendí demasiado. Bueno, gracias, Inmense. Juanjo también levantó su mano, así que Juanjo tiene la palabra. Juanjo. Muy buenos días, soy Juan José Ramírez de México, soy hermano marista y he estado siguiendo un poquito el curso de sinodalidad en la iglesia. ¿Cómo se combina esta idea de la sinodalidad con la iglesia como jerarquía? He estado siguiendo las pláticas, se me hace muy interesante, pero creo que, pues no sé qué dificultad le ha causado al Papa este nuevo paradigma, ¿verdad?, de manejo o de vivir la sinodalidad en la iglesia. Gracias. Bueno, muy buena pregunta. La jerarquía no es incompatible con la sinodalidad. Una vez vino un cirujano mayor, estaba cenando en mi casa, un cirujano mayor que abría cabezas, operaba cabezas, un gran médico. Él me decía que en el quirófano hay entre 25 y 30 personas en el momento de la operación. Y el cirujano mayor es la jerarquía. No pueden ponerse a debatir qué se hace en ese momento. Entonces, ojo, no podemos confundir la sinodalidad con anular la jerarquía, porque ahí hay una trampa. Si nosotros debilitamos a nuestros pastores, a nuestros obispos y a nuestros cardenales, dejamos de ser católicos. Que haya una jerarquía no significa que no haya sinodalidad. El Papa no es igual a mí. Yo trabajo con el Papa, pero yo no estoy al mismo nivel que el Papa. El Papa dice va para allá, es para allá. Eso no significa que yo no hable, que yo vaya, le cuente, le pregunte, él me escuche, a mí y a todos los que trabajamos acá, no es a mí, o sea, los que trabajamos a su equipo de trabajo. Pero esa sinodalidad no rompe la jerarquía. No sé si se entiende esto, pero es importante.
Quizás el punto sería como el clericalismo, que es el uso o sea, del poder, o sea, que es eso lo que el Papa más ha criticado, no es la realidad jerárquica, sino el uso de la manera cómo nos relacionamos con los demás, utilizando la vocación y el lugar que ocupo en la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que en este camino de sinodalidad que el Papa nos invita a caminar o dice caminar juntos justamente es reconociendo el poder como cada uno de nosotros como bautizado tenemos, ¿no? Pero desde esa realidad, desde la hermandad. Bueno, también Claudio tiene su mano levantada, entonces Claudio, tienes la palabra. Gracias, Pilar. Emilce, muchas gracias. Qué lindo volver a verte. Saludos de la comunidad ñahui. Emilce, una cuestión. Se ha escuchado también del Papa un montón de cuestiones sobre esto, lo que dice muchas cuestiones sociales del avance de la derecha en Latinoamérica, ¿no? Quería preguntarte sobre esta cuestión de que muchos católicos apoyan y votaron y siguen votando por la derecha. Teniendo en cuenta que la derecha, ¿no? Cuando hablamos de derecha, es un ejercicio que cada vez va naturalizando la precariedad en los ciudadanos, ¿no? Y bueno, qué importancia, cómo lo mira, digamos, el Vaticano a esto y si hay algunos avances que nos puedas contar. Hay otra cuestión, gracias por la palabra indietrista que dijiste, ¿no? Que me la puse a buscar, que no la había escuchado y que es muy, pero muy actual. Y ahí me hace pensar cómo deberíamos entender entonces la tradición de la iglesia. Gracias, un abrazo. Gracias, Gracias, Claudio. Claudio. Bueno, rápidamente, porque no quiero abusar del tiempo. Pues al principio diría, ya no como teóloga ni como secretaria de la Curia, sino como académica, hoy ya hablar de izquierdas y derechas dejó de ser pertinente en el siglo XXI, que justamente la tecnología alteró absolutamente la composición del campo de lo político. Entonces, tenemos que en una elección presidencial, los de arriba y los de abajo están mezclados, votando a un candidato, ¿no? Puede ser que un candidato que diga que los va a dejar sin trabajo sea votado por trabajadores, ¿no? Es una cosa insólita. Bueno, eso ocurre hoy, porque lo que está organizado, en realidad no hay una gran desorganización del campo social, lo que produce una desestabilización. O sea, el Estado es consecuencia de la organización del campo social. Cuando el campo social se desorganiza, se desestabiliza. Estamos en un momento de desestabilización. En ese momento de desestabilización, la sociedad deja de ser secular y se convierte en post-secular. En el mundo secular, el espacio es el espacio de lo político en sentido democrático. Cuando termina ese momento de secularidad, en el espacio post-secular, el espacio de lo político no es democrático, sino totalitario. Y en ese momento, la religiosidad ocupa el lugar de la política. Esto es muy importante porque la gente empieza a moverse en el plano de la creencia, pero de la creencia en cualquier cosa, o sea, se pasa de la fe a la credulidad, ¿no? Y entonces cualquiera puede organizar la esperanza. Es decir, la esperanza es lo último que se pierde, dice la sabiduría popular. La gente nunca pierde la esperanza. El problema es quién organiza la esperanza. A veces la esperanza se organiza democráticamente. El Papa no usa la palabra democracia, la Iglesia tampoco, porque hay un manoseo ahora de la palabra democracia. Entonces me gusta usar lo que dice el primer renglón de Fratelli Tutti, donde el Papa parafrasea a San Francisco, donde dice: vengo a proponer un estilo de vida con sabor a evangelio. Bueno, ese estilo de vida con sabor a evangelio está organizado por alguien. ¿O quién lo organiza? ¿Quién está organizando hoy la esperanza de la gente? Y ahí empieza lo que llamaba Michael Lowy una guerra de dioses, ¿verdad? En el caos va a empezar una guerra para ver quién ordena el caos.
y quien ordena el caos es el nuevo Deus Mortalis, ¿no? Como diría el Leviatán, es el nuevo Dios mortal. Entonces, en el momento del caos, la religión, la religiosidad, en el sentido, en el peor de los sentidos, ¿no? Empieza a organizar la esperanza. Por eso el Papa convoca a organizar la esperanza. Tenemos que ser nosotros los que organicemos la esperanza, porque alguien está organizando la esperanza de nuestra juventud y no somos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Ya no te quitamos más tiempo porque ya nos No, has al dado contrario. demasiado. Son las 9 de la noche en Roma. Así que muchísimas gracias por este espacio. Comenzaste hablando de la esperanza, culminas hablando de la esperanza y creo que nos da esperanza de seguir construyendo cada uno de nosotros ese granito de arena para hacer de esta iglesia un rostro más evangélico, con sabor a una vida con sabor a evangelio, ¿no? Así que muchas gracias por tu presencia, por la participación de cada uno de ustedes, de los aquí presentes en este Zoom. Se han anotado casi 300 personas, bueno, han participado casi 80 en este Zoom. A los demás les enviaremos el video y también los invitamos para el próximo coloquio del 27 de mayo, que estaremos hablando sobre la presentación del libro Religiosidad Popular con Rostro Femenino y Sinodalidad, que es de mi autoría, y con Paula de Palma, que es de PPC, de la editorial PPC. Muchas gracias, hasta pronto y nos vemos. Chao. Gracias a todos, gracias Pilar, una gran teóloga también, quiero reconocerlo. Gracias a todos.